En el marco del 4º aniversario de la Licenciatura en Seguridad Pública, la Universidad de Sonora y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado presentan Foro sobre Seguridad Pública, Prevención, Incidencia, Entramados y Actores. También, por supuesto, la Universidad de Sonora por esta invitación. Como ustedes se dan cuenta, pues me da mucho gusto estar con compañeras y compañeros con guía, porque algunos años me desempeñé también, como decía, como representante de México ante América Latina. Afortunadamente tuve experiencias importantes en el desarrollo policial y con mucho gusto tengo un ánimo de estar aquí y compartir mis experiencias con ustedes. Levante la mano. Levante la mano. Quienes hayan sentido algún enojo por su vida. ¿Enojo? Levante la mano quienes hayan sentido un pulso de ira en su vida. Levante la mano quienes nunca en su vida, nunca hayan sido agresivos. Levante la mano quienes nunca hayan sido violentos. Felicidades. Claro, es normal. Todos y todas, o la mayoría, hemos experimentado en algún momento emociones como la ira y la agresión. Son emociones con las que nacemos, son emociones importantes para nuestro desarrollo. Han sido importantes para nuestra sobrevivencia y sobre todo han sido importantes para poder avanzar poco a poco a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, para avanzar como seres humanos desde hace 70.000 años, también tenemos que ponerle un alto a la violencia. Tenemos que aprender a dominar la agresión y la violencia. Y eso lo que hizo es que pudiéramos avanzar, progresar como seres humanos en las áreas de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, de las artes, de la economía, etc. La violencia se ha puesto diques importantes, sobre todo después de la Edad Media, aproximadamente 10 siglos de Edad Media aproximados, hasta el siglo XV, siglo XVI. Durante ese periodo, el planeta entero estaba inmerso en la violencia. Había muchísimas dificultades porque se mataba a la gente por un trozo de pan o simplemente porque se había muerto. Pero con el nacimiento del Estado moderno, a partir del siglo XV, XVI, que no el uso exclusivo de la violencia y del uso de la fuerza al Estado, pudimos entonces dar otro paso más. Y a partir de ahí, en los últimos 400 años, hubo un declive muy importante de violencia. Es decir, que de paz, independientemente de las guerras, pero que de paz tenemos, y de reducción de los índices de violencia tenemos 400 años. A partir de ahí hay muchos estudios sobre el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque justo el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, empezó en algunas regiones del planeta a aumentar la violencia. Y entonces muchos académicos, investigadores de diferentes centros de investigación y universidades del mundo se pusieron a estudiar el fenómeno.
Hay dos estudios que les quiero mencionar que me parece que son fundamentales. Uno de un neurocientífico que se llama Steven Pinker, que escribió un libro que se llama Los ángeles que llevamos dentro, el declive de la violencia y sus consecuencias. Y el segundo es de otro neurocientífico, pero también neurobiólogo, que se llama Robert Sapolsky, los dos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, una de las universidades más importantes, más prestigiosas, más prestigiadas del mundo. Y una de las cosas que escribió, que los dos hicieron un trabajo profundo de libros que publicaron en investigaciones de más de 1000 páginas de los libros, hizo un estudio Robert Sapolsky que se llama Compórtate, la biología de nuestros mejores y nuestros peores comportamientos. Y a partir de ahí, pues analizaron, son como meta-investigaciones, porque justamente analizan una cantidad de información de todos los países y información general e información muy específica, como por ejemplo la función de la amígdala cerebral, de la amígdala cerebral en la agresión de la violencia, la función de la testosterona, que pues, obviamente es aunque las mujeres tienen testosterona, los hombres tienen más testosterona, no son prácticamente una de las hormonas principales en justamente la agresión de la violencia. Y a partir de ahí hago estos ejemplos, porque son ejemplos muy específicos, pero también se quieren de todos, con un enfoque multidisciplinario, enfoque genético, biológico, neurológico, endocrinológico, en fin, el análisis de diferentes puntos de vista, pero también antropológico, neuroantropológico, sociológico, histórico, económico, para poder de alguna manera entender la violencia. Una de las conclusiones de Steven Pinker, el de Los ángeles que llevamos dentro, la conclusión más importante es que la violencia baja cuando las sociedades, fíjense con todo lo que les estoy diciendo que se estudió, cuando las sociedades se ponen de acuerdo y se esfuerzan para ponerle límites a la violencia. Y lo que concluye Sapolsky es que la violencia es producto del entorno y del contexto. Se hicieron muchísimas investigaciones, se analizaron muchas investigaciones y al final es la sociedad la que pone el límite y por el otro lado es justamente entender el entorno en donde se genera la violencia. Entonces, una de las cosas que yo he visto en los diagnósticos en México decimos que estamos muy sobrediagnosticados, ¿no? Claro, siempre estamos diciendo que estamos sobrediagnosticados. Pero en mi experiencia como titular, haber creado el Centro Nacional de Prevención del Delito, la Comisión Nacional de Atención a Violencia contra las Mujeres, dos instituciones que me tocó crear, una de las cosas es que nos falta mucho conocimiento. Tenemos información casi siempre cuantitativa. Claro que sirve la información cuantitativa, pero la información cuantitativa también puede dar análisis cualitativos si nos falta ir estudiando con más de fondo qué es lo que está pasando en nuestro país para ver teniendo esta detonación de violencia en algunas regiones del país, en algunas regiones del estado y en algunas regiones de la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tal escuela o tal escuela? ¿Qué es lo que hay debajo? ¿Qué es lo que hay detrás? Y lo que me he encontrado, seguro ustedes conocen el modelo de policía y justicia cívica, que se puso en marcha hace 2 años y medio, se publicó, se puso en marcha, y entiendo que todos los estados y municipios pues tienen la responsabilidad
este modelo, cuando uno analiza el diagnóstico que hay, es puramente cuantitativo. Y realmente no hay un análisis profundo de las cifras y menos, obviamente, de análisis de información cualitativa. Y lo curioso del modelo es que plantea tres objetivos. Un objetivo es como que ustedes, los que son policías y que están aquí, lo conocen perfectamente bien. Un objetivo es no se van a los índices delictivos. Claro, pues si hacemos el diagnóstico, todo se baja a eso, pero pues se baja a la mejor con una prevención reactiva, con más patrullas, con más cámaras de vigilancia, hago patrullajes estratégicos en la zona, etc. Pero hay los otros dos objetivos, son tres objetivos. El segundo objetivo es bajar o mejorar la percepción de seguridad de las poblaciones. Pero la percepción es un sentimiento, es una emoción. Entonces, ¿cómo vas a entender, cómo bajar la emoción de la gente con respecto a la percepción que tiene de la seguridad con índices completamente cuantitativos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos eso? Y el tercero es generar confianza. Seguramente muchos de ustedes dicen, tener confianza en la gente, hay que acercarse a ella, hay que saludarlos, ver a la gente a los ojos y sonreírle, ¿cómo están? Eso genera confianza. Si la confianza la hemos ido perdiendo en las instancias o la sociedad la hemos ido perdiendo a lo largo de décadas, ¿cómo podemos recuperar la confianza tan rápidamente? Y ustedes se dan cuenta que cuando se pierde la confianza, pues se pierde. Y el proceso de recuperación es un proceso largo. Entonces, yo siempre he dicho, hay que estudiar mucho más el tema de por qué estamos en donde estamos. Pues es cierto que la secretaria no se puede parar, ni el presidente municipal, ni los directores de policía, tienen que estar reaccionando. Pero al mismo tiempo, y eso me gusta mucho, esa alianza que se hace en la seguridad con las universidades, los centros de investigación, para poder conocer lo que se está haciendo y poder interpretar a fondo lo que está sufriendo y lo que está viviendo, sintiendo la sociedad. Y no la sociedad entera, sino la sociedad del barrio de solidaridad, del barrio de no sé qué, etcétera, de los distintos barrios, de tal calle, de tal parque, qué es lo que están viviendo y por qué. Y esa es la base de la prevención social, entender para poder ver el futuro con anticipación. A mí me gusta mucho empezar por esta gráfica, porque aquí están muchas de las cosas que hemos estado viviendo en los últimos años. Una es el tema de la explosión demográfica que tuvimos prácticamente de 1970 hasta la fecha. Fíjense ustedes, pasaron millones de años, pero millones de años o 60, 70 mil años desde que somos Homo sapiens, somos como Homo sapiens pensando, etc., somos muy recientes, no tenemos más de 70 mil años. Pero llegamos a 1750 para tener 1.000 millones de habitantes en el planeta. Pero 180 años más, en 1940, 180 fueron nosotros, y ya no fueron miles de años. Y de 1930 a 1970 fuimos a unos 1.000, y eso fueron 40 años. Pero fíjense ustedes el salto que damos en 1970 al 2000, cuando se generaron una cantidad de problemas a nivel mundial. No es por eso que usaron una cantidad de políticas de población, justamente. Y vean ustedes las problemáticas, vamos viendo las problemáticas que se generan del 70 al 2000. O sea, del 70 al año pasado, porque esto es una cifra como de noviembre del 2022,
ser 8.000 millones. Eso es 5.000 millones de personas en el planeta en menos de 70 años, 40, 50, 60 años. Entonces, 30, 40, 52 años. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha generado todo eso. ¿Por qué estamos como estamos? Yo cuando estaba chiquita, yo era del campo, y seguramente la mamá y los abuelos de la mayoría de los que están aquí vienen de los pueblitos más chiquitos. Yo vengo con un pueblito de 700 habitantes y salí de ahí, llamado Fernández, y salí de ahí cuando yo tenía 6 años. Pero todos los que llevamos a la escuela primaria nos servíamos de diferentes pueblitos, pero fue justamente en los 60 donde hubo una migración del campo a la ciudad. Y esa migración es la misma, esta es una gráfica latinoamericana, pero es exactamente prácticamente un espejo de lo que está sucediendo en México. Cuando yo vivía aquí había 350.000 habitantes, aquí se les fue, la escuela de la Arriola, había 350, 400.000 habitantes. Pero, ¿no? Ahorita me imagino que hay 1.200.000, más todo el tránsito que entra y sale, los 100 millones de personas que van y vienen y que hacen también una presión en la propia ciudad y en el estado. ¿Qué sucede entonces? Pues que hay una urbanización acelerada. Y en una urbanización acelerada no hay recursos de alcance, porque hay una presión sobre los recursos públicos y los servicios sociales. Agua, alimentación, electricidad, ¿no? Más servicios sociales, escuelas, centros de salud, servicios públicos, levantamiento de basura, etc. ¿Y qué sucede con eso? Pues se van generando en la década de los 60, 70, esa es nuestra historia, personas formadas muy complicadas, muy difíciles, con un grado de marginación muy alto. De hecho, se hacen muchos estudios sobre las implicaciones de la marginalidad, los problemas se siguen haciendo, pero en ese momento eran muy considerados para el trabajo de las políticas públicas. También hay un problema con mayor consumo de energía, de recursos, los grandes volúmenes de flujos migratorios que no paran. Desde que se arrancó la migración interna en los 60, 50, 60, 70 y se fue acelerando, no parando. Seguimos prácticamente lo mismo y agravado por la migración externa, por todas las personas de Guatemala, de Centroamérica, de África, de Sudamérica, de todos los países de Asia que vienen a México para poder pasar a Estados Unidos o porque ven también en México una oportunidad. Y por otro lado, pues que hacen una presión sobre los recursos públicos. No hay dinero que alcance. Si a tu casa tienes 2 hijos y de repente hay un problema y llega tu mamá, tu papá, tus tíos, tus hermanos, y en vez de estar 4, viven 10, pues hay una presión sobre los recursos públicos. Y no había realmente en ese momento grandes políticas públicas para atender a las migraciones y entonces volvían esos lugares de marginación de miseria. Y eso pues, son retos muy fuertes para la estabilidad y para la gobernanza. Es decir, para estar tranquilos, estar bien, tener gobiernos que cumplen, que producen, hay problemas, no es tan fácil. Y ese cinturón de los 60, la década de los 60, me tocó estudiar mucho, por ejemplo, Ciudad Juárez, para entender las causas de Ciudad Juárez. ¿Qué había detrás de eso? Y hay muchos estudios sobre Ciudad Juárez, sobre la realidad social de Juárez. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que se generaron muchas bandas, desde los niños, en temas de violencia, muchos problemas de convivencia y muchos problemas de violencia y de criminalidad, porque no tenían muchos niños una escuela cerca y no iban a la escuela. Se quedaban en Ciudad Juárez, se quedaban en el barrio, los amarraban a la parte de la mesa para que no se fueran. Entonces, generó muchas bandas, creación de subculturas, de pandillas y, obviamente,
asomo, o fue el asomo del consumo de drogas. Si a eso que les estoy diciendo le sumamos lo que pasa después, acuérdense que estamos hablando de los últimos 50 años, 70, 80, 90. En los 90 vienen una serie de, no voy a mencionar tres. Una, que es el impacto de los videojuegos. Muchos países han hecho estudios muy importantes de cómo impactó el cerebro de las niñas y los niños y los comportamientos el uso de los videojuegos en los 90. México no tenemos realmente estudios donde en las diferentes capas sociales cómo impacta el uso de los videojuegos en el tema de la violencia. Obviamente hay un desarrollo positivo, un uso positivo de los videojuegos que potencia el crecimiento mental, pero también potencian otros comportamientos. Luego viene el 90, especialmente en Internet, y luego viene el tema de las redes sociales. En el 2015 había las Naciones Unidas publicó, el Fondo Nacional de Población publicó un estudio donde dice que casi no hay estudios profundos a nivel mundial sobre estos temas. Había 1.800 millones de adolescentes y jóvenes en el mundo. Y la pregunta era, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo en medio de todo eso que estamos viviendo, los cambios tecnológicos y lo que implica, cómo le vamos a hacer? Para muchas personas lo más fácil era decir, que los jóvenes perdieron sus valores. Y entonces pues son los culpables de todo lo que nos está pasando. Pero acuérdense que viene la historia, y la historia es lo que da sustento a los propios comportamientos. Y además, hay una parte que aún no tenemos como clara, cómo podemos potenciar, y ustedes todos son prácticamente generación Z y la pregunta del millennial, seguramente. No tenemos ideas claras de cómo desarrollar ese máximo potencial. Incluso no tenemos política pública de juventudes. ¿Por qué? Porque consideramos que si vas a la escuela y que si ya tienes una escuela y ya tienes un empleo, ya con eso basta. Y no, las juventudes son complejas y hay que trabajarlas de manera diferente para poder entonces exprimir el máximo potencial y poderles ofrecer esa plataforma que los relance. Entonces, a esto se le agrega estas generaciones en las que ustedes están. Ustedes saben que ustedes, la mayoría de los que están aquí, no los ven frente, pero los que están atrás son millennials. O la lógica de los millennials, pero yo creo que la mayoría son generación Z. Los que nacieron a finales de los 90, además de la mayoría son finales de los 90. Algunos, no son tantos, los que nacieron antes del 95. Entonces, justo una de las cosas que sucede es que ahora no se conocen generaciones, pero ahora estudiamos, el mundo estudia las conductas, los comportamientos, las aspiraciones de las diferentes generaciones. Desde yo soy una generación que se llama generación Baby Boomer, y luego viene la generación X, que seguramente son las mamás y papás de la mayoría de los que están aquí. Y también luego viene la generación Z, esa que nació a partir de los 90, en el 2010, y la generación alfa o centennials, que son los que están Unidos. Pero cada una de esas tiene diferente forma de comportarse. El acceso a la tecnología y a las nuevas formas de comunicación, es decir, todos los cambios que hemos tenido en el planeta en los últimos años, ustedes han sido los beneficiarios, los beneficiarios, pero también con muchísimas problemáticas. Por ejemplo, el tema de las pantallas, hay análisis profundo, en México prácticamente no tenemos esos estudios, pero Europa, Inglaterra, algunas zonas de Estados Unidos, qué está pasando en el cerebro, ¿no? En cuestión de la atención,
el tema del uso de una pantalla de un celular o una tablet. ¿Qué es lo que está causando? Ya lo digo que hace 4 o 5 años, por ejemplo, Francia prohibió el uso de las pantallas en las escuelas primarias y en las secundarias de uso moderado. Entonces, ¿por qué? Porque se empezaron a ver que había un cambio en el cerebro. El tema del cerebro es una cosa importantísima, hice el año hace 2 años una doctorado en neurociencia y me doy cuenta de la importancia, a partir de la investigación del cerebro, de la importancia que tiene para las acciones de prevención. Entonces, los cerebros que ustedes tienen no son los mismos, obviamente, que yo tengo. No solamente por experiencia, no solamente por eso, sino porque los conectores cerebrales de las juventudes y de los adultos pues es diferente por las circunstancias del entorno, la tecnología, que nos da justamente una conformación y por lo tanto comportamientos o visiones de la realidad completamente distintas. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay algunos problemas con los modelos educativos, ¿no? Que no vamos a la par con el tema del desarrollo del cerebro de nuestras niñas y los niños y los adolescentes. Y por el otro lado, hay a veces, o muchas veces, alguna falta de conexión real de los docentes con sus alumnos. A mí de chiquita, aquí tengo una hermana que está aquí maestra, y lo que diciendo, ¿no? Los maestros seguramente cuando ustedes tienen que poner la atención escrita, ponen atención. Pero si entendemos lo que es la atención desde el punto de vista cerebral, y no lo digan, que la atención se entrena. Es un trabajo muy importante desde la primera infancia y tiene mucho que ver, nosotros tuvimos una investigación, tiene mucho que ver también la desatención, el no tener atención fija con la agresión y con la violencia. El tema de las consecuencias de la globalización es otro tema que se nos sumó en el camino, aparte de la cantidad de gente que somos, y estoy sumando problemas el tema del consumo, potenciar el tema del consumo, la angustia por comprar el último gadget, la última cosa, creciendo los cuales yo estoy invitando a eso, que había preguntas. Y ahora tenemos supermercados, cientos de cosas para comprar. ¿Qué genera eso? Genera mucha angustia. Y esa angustia, ¿a dónde se va? Por el otro lado, hay una presión de la economía del miedo. Es decir, la economía del miedo es la que te está haciendo comprar chapas para la puerta, rejas, también cámaras de vigilancia, patrullas, blindajes, armas, uniformes. La economía del miedo es una cosa imponente. La seguridad privada, todos queremos traer escolta, todos queremos que afuera de nuestra casa alguien que cuide. Entonces, la seguridad privada creció enormemente y, por supuesto, el tema, no vamos a referir a eso, a las nuevas prisiones y el tema de la privatización de las prisiones. A eso agréguenle el tema del calentamiento del cambio del medio ambiente. El calentamiento del medio ambiente calienta también el proceso económico y el proceso social. ¿Por qué? Porque entonces los recursos no se producen de la misma manera. No hay la producción que hace 20 o 30 años. Entonces, y eso se hace también porque hay energía de algunos productos o hay, sobre todo de los productos básicos, y por el otro lado, el encarecimiento de esos productos. Y eso hace mucha presión sobre la gente, que es fundamental, que genera incluso revoluciones, incluyendo el estrés hídrico, que nosotros conocemos bien bien, el tema del agua, todo lo que está generando a nivel mundial, la guerra o el tema de la industria, porque a lo mejor nosotros hay una guerra por el agua. Imagínense el imaginario de una niña, un adolescente que dice,
hay guerra por el agua. ¿Qué significa esa guerra por el agua? Por el otro lado, el tema, hay todo esto que se ha venido cada vez agravando el tema de la corrupción y de la impunidad. Entonces, conflictos por el acceso a los recursos, ya dijimos antes, urbanización acelerada, todos sus consecuencias. Conflictos por el uso, el acceso a recursos. No me voy a referir a todo, pero voy a referirme a tres. Al mayor estrés, la angustia y la ansiedad que hay en la gente. ¿Sabían ustedes que tenemos desde hace muchos años, y aún lo seguimos siendo, tenemos el primer lugar mundial en estrés laboral? Es decir, que mismo van a reconocer y sacar un estudio y decirlo públicamente, por eso está haciendo algunas campañas de cuídate, haz trabajo, evita la de bien, respira, etc. El estrés es el primer lugar mundial en estrés laboral. ¿Cuáles son las consecuencias del estrés laboral? Somos, además, el primer lugar mundial o los primeros lugares en violencia contra niñas y niños. Tenemos el primer o los primeros lugares en bullying. Tenemos el quinto lugar en criminalidad. Estamos en los primeros lugares en violencia contra las mujeres. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿hay violencia? Claro, hay violencia. Hay agresividad, porque vivimos en el miedo, el temor. Nos hacemos creer que no lo estamos viviendo, pero en el fondo, los estudios mundiales y nacionales, eso es lo que nos están diciendo. Ya eso se me ha venido sumar con el COVID. El COVID, cuando tuvimos COVID como pandemia, ya veníamos con alguna, incluso muchos de estos temas yo ya los decía, para ver la cultura, no se hablaba de las pandemias y de las epidemias. El chikungunya, el paludismo, todas esas epidemias que empezaron a presentarse en estados como Sonora, por ejemplo, que no había epidemias de, por ejemplo, del mosquito, el paludismo o algunas epidemias que empezaron, el dengue, que empezaron a aparecer aquí en Sonora. Y el otro es el aumento de grupos ilícitos de drogas y de armas. Tenemos 20 o 30 años tratando de hacer políticas públicas para detener las armas. Pero lo que dicen las cuentas y los informes internacionales sobre el estudio justamente del tráfico de armas y de cómo compone el tráfico el tema de los castigos, que van aumentando. Cada año se suman un monto más de armas en las familias de México. Por algo encontró ese señor de 71 años, ¿no? Que pudo ir a matar a una chiquita, a una jovencita, con 3 tiros de una pistola. Entonces tenemos un acceso mucho más a las armas y al tema de las drogas, la producción, que me da el tema de la producción. No sé si ustedes saben, como alumnos, que si revisamos la producción, por ejemplo, la amapola o la marihuana, en México, que es lo que se produce aquí, la amapola, aumenta en economía. Que en los 90 crearon un productor prácticamente de amapola y hoy es un gran productor de amapola y no se cada año aumenta entre un 8, un 10 y un 12%. Estamos viendo a un exdirector reciente que acaba de terminar hace 3-4 años de la Policía Nacional de Colombia con respecto a la producción de la hoja de coca. Y él lo que comentaba es que tienen sobreproducción. Y cuando uno revisa la producción de coca a lo largo de los últimos 30 años o 20 con 10, aumenta, se van avanzando. ¿Y qué hace? Pues una presión para que haya más laboratorios en Colombia para que se puedan crecer. ¿Y qué hace? Pues una presión también sobre nuestras fronteras. Porque quizás se ven otras fronteras por otros lados, pero aquí también
a extrema frontera de 3.000 kilómetros que les dan una accesibilidad impresionante, que eso seguramente debe ser, ya lo han analizado. Y súmale a eso, pues, el reto que plantea el crimen organizado transnacional, que cada vez se hace que hay una diversificación de sus actividades, que cada vez hace más especialización de cuadros. El que maneja la biblioteca, el administrador, el trabajo, ¿no? Todas las diferentes especialidades que hay ahora en el crimen organizado. El tema de la expansión del alcance territorial. Ahora estamos estamos en esa expansión de alcance territorial. Entonces, creo que México, los tribunales mexicanos están en 70, 80 países en los últimos 20, 30 años. Búsqueda, voy a tener en la búsqueda de bases sociales. ¿Cómo le hace el crimen organizado para obtener las bases sociales? Por supuesto, muchas de las comunidades que reciben algún beneficio de la rama económica del crimen organizado, pero ¿cómo convencen a las y los jóvenes para que se integren a las bases del crimen organizado? ¿Qué hay detrás? ¿De qué escuelas son? ¿De qué barrios son? ¿Qué educación están teniendo? ¿De qué poblados? ¿Cuáles son las características de esas personas? ¿Por qué hay bandas que pueden tener 30, 40, 50 mil jóvenes organizados y leales para ser criminales? ¿Qué es lo que hay detrás? Y esas son las preguntas que nos tendríamos que hacer. Y luego el tema de los algoritmos virtuales que se suman, porque nos están controlando, parece película de ciencia ficción, pero nosotros ponen datos y desaparecen gatos toda la semana, ponen perros y desaparecen también toda la semana. ¿Por qué? Porque el análisis proactivo son los algoritmos que analizan la mente para poder predecir y condicionar todos sus patrones de comportamiento. Fundamentalmente, obviamente, a través de compras. Y bueno, luego están las redes que de alguna manera nos sirven para todo, para condicionar desde considerar productos, temas de necesidad, hasta la parte del control social, hacer trends, etc. Antes había una restricción de información, si alguien no le gustaba una noticia, estaba en el primero que era mandar y comprar todos los periódicos y ya les instalaba. Pero pues ahora nos inundan de información justamente para normalizar muchos de nuestros comportamientos. ¿Por qué les quiero decir por todo esto? Que la violencia no es un accidente. La violencia es un proceso de formación. Y como dice Pinker y como dice Sapolsky, pues son las sociedades las que se tienen que poner de acuerdo con un esfuerzo muy grande para poder ponerle los límites. A veces queremos cambiar todo eso que está aquí con paradigmas del pasado, con modelos del pasado. Pasado de hace 20 años, de hace 30, cuando lo que yo les quiero mostrar aquí todo lo que hemos cambiado. Pues cómo nos ponemos de acuerdo para empezar a ver hoy para adelante todas las investigaciones y no estar haciendo lo mismo que hacíamos en el pasado, porque la predicción de que tiene mucha investigación no es investigación policial, es investigación de fondo, investigación social, investigación académica, investigación profunda, llamar a los centros de pensamiento a que contribuyan en este proceso. La única manera de conocer las causas y los riesgos, como decía la señora Mertolo, es por Italia, la representante del Ministerio Gobernador. Pues es estudiando, es hacer investigación. No son solamente declaraciones, es un proceso que tenemos que profundizar, usarnos mutuamente, centros de pensamiento, todos los diseñadores de política pública para poder avanzar.
Y lamentablemente, de todos los que estamos viviendo, pues la policía, los que son policías aquí, asumen prácticamente muchas de las broncas que se generan. Es decir, porque el policía está mal visto, está maltratado, ha aumentado los policías municipales, fundamentalmente son los más trabajados. El policía sufre, el policía tiene miedo, el policía está mal del corazón, tiene muchas broncas en su casa y todavía tiene que salir a poner el orden de los que llamar al respeto. Me refiero a que una formación policial, la formación centro, es justamente que el policía tiene que trabajar, conocer la multidimensionalidad, la multidimensionalidad justamente de todas las violencias. ¿Por qué? Porque no podemos incidir si no sabemos, si no conocemos. Por el otro lado, pues esto hace también que la democratización, los derechos humanos, todo lo que va avanzando, pues hace que estemos constantemente trabajando, renovando nuestra labor. Y en el tema de seguridad pública y seguridad ciudadana, los últimos años, estos son marcos conceptuales. Un marco conceptual es el de la seguridad pública y hay un marco conceptual de la seguridad ciudadana. ¿Qué permite un marco conceptual? Poner unos lentes y ver la realidad analizarla con ese marco conceptual. La seguridad pública ha sido el orden y el respeto. Y en los últimos años se habla indistintamente de seguridad pública y seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana tiene otro marco conceptual. No es lo mismo decirle que les diga, sal a la calle con el respeto, a que te digan, sal a la calle y cuida a la gente y protégela. Es su labor. Aunque ellos no quieran, tú estás ahí para ofrecer un servicio público de protección a la gente, protección a sus bienes, a las comunidades, no para salir y simplemente cuidar el respeto. Y el meollo, porque ahora todo el mundo hablamos de proximidad social, pero el meollo de la seguridad social es justamente la proximidad social. Pero esa proximidad social, primero, el policía tiene que estar listo y tener bien cuadrado su corazón. Cuando el corazón está hablando de procesos emocionales, está muy templado, muy trabajado, muy comprendido, conocimiento, multicausalidad, qué está pasando, cómo reaccionan las comunidades. Y también, pues obviamente, la parte del conocimiento del corazón y de las cosas. Entonces, ¿cuál es? No me voy a referir especialmente a los años de que estoy, pero simplemente la policía es un servicio público de protección a la gente, es un servicio en el modelo de seguridad ciudadana. La base, ya prácticamente todos los esquemas de formación, seguramente todos están estudiando mediación y resolución pacífica por el contexto, seguramente los están teniendo en la clase. Pero eso debe ser como ley transversal prácticamente de toda la formación, independientemente de los derechos humanos, y a la mejor cosa es, porque no es una cuestión de 20 o de 40 horas. Hacer mediación y aprender a hacer resolución pacífica de conflictos, comprometiendo y conectando con la gente, es muy diferente. Por el otro lado, la inversión voluntaria, la inteligencia social, etc. Ese es la ecuación de la seguridad. Lo que yo les quiero plantear es este mapa de por dónde tenemos que ir para hacer prevención. Las vulnerabilidades sociales, no todo lo que acabo de decir, el tema de la desigualdad, la educación, etc., todo lo que hay en el mundo. Las fragilidades que son del Estado, de los municipios, del gobierno, etc., todo lo que tiene que ver con las autoridades judiciales, penitenciarias, educativas, comunitarias,
y una gran atención a todos los aceleradores de la violencia. Por supuesto, el tema de las armas, las drogas y quizá en algunas ocasiones como Sonora, el uso indiscriminado de alcohol en los adolescentes y en las juventudes. Este día del entorno, ustedes vieron que esa conciencia es el entorno es la clave. El entorno es la parte fundamental para poder entonces poner en línea el comportamiento de la agresividad y de la violencia. Es como en la parte ese entorno donde está desde el medio ambiente, la economía, la salud y los tres subsistemas o subecosistemas que están en la importancia de la participación de la sociedad civil en los procesos de ante la violencia, la participación de la policía y de todo el sistema de la triada policía, justicia, cárcel, y por supuesto entender a profundidad el tema de ese ecosistema por el que ustedes están en contra, que es el sistema criminal. Hay entornos tóxicos y hay entornos que estimulan. Hay entornos que nos propulsan, que nos impulsan, que nos hacen estar bien. Hay entornos que nos hunden, que nos jalan, que nos minimizan. Hay entornos que alimentan la confianza. Hay entornos que alimentan el miedo, que alimentan la vida, que alimentan la violencia. Hay entornos que nos hacen sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y hay entornos que nos hacen o que nos reprimen y que sacan lo peor de nosotros mismos. Como nosotros sabemos, el entorno es la tierra fértil donde crece el ser humano. Y esa tierra puede ser fértil o puede ser estéril. ¿Qué tierra queremos tener en nuestro hogar? ¿Qué tierra queremos tener en el bolsillo? ¿Qué tierra queremos tener en tu colonia, en tu casa? Porque es ahí en donde crecen nuestras niñas y nuestros niños y son por los que tenemos que hacer una conocer primero, tener conocimiento profundo y al mismo tiempo trabajar